Buenas tardes a todos, un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrea Álvarez y yo también formo parte del equipo de nutrición de Click. Deseo que hoy se encuentren muy bien. Entonces, hoy les traje un tema que tiene que ver con la parte del consumo de grasas. Vamos a abordar un poquito los diferentes tipos de grasas que podemos encontrar a través de la alimentación para que con esta información pues puedan tener esas elecciones adecuadas respecto a cuáles vamos a estar eligiendo, ¿vale? Entonces, vamos con la siguiente diapositiva. Vamos a iniciar primero con identificar que las grasas pertenecen al grupo de nutrientes que necesita nuestro cuerpo. Estos nutrientes, digamos que los podemos clasificar en dos categorías. En color azul tenemos los que vamos a llamar los macronutrientes, que son aquellos como los carbohidratos, las proteínas y las grasas, que también ya lo han platicado a lo mejor con sus especialistas en sus consultas particulares, pero estos son los nutrientes que nuestro cuerpo, vamos a decirlo así, que más necesita, ¿no? Tenemos otro grupo de nutrientes que ahora se llaman micronutrientes, donde están en color amarillo, que son estas vitaminas y minerales. Entonces, justamente como las grasas pertenecen a ese grupo de nutrientes que nuestro cuerpo más necesita, por eso es importante que las identifiquemos y sepamos qué funciones van a tener al momento de consumirlas. Hablaremos un poquito sobre la importancia de involucrarlas en nuestra alimentación diaria. Por eso vamos a responder por qué es importante consumir las grasas saludables. En este caso vamos a ver que las grasas son muy versátiles. Vamos a ver que están en todos lados. La primera función que les escribí por aquí es que forma parte de las estructuras de nuestra célula. Si pudiéramos ver las paredes que conforman a cada una de nuestras células, están hechas a partir de grasita y gracias a esta estructura pues permite el paso de entrada y salida de ciertas sustancias que pues son parte de los procesos metabólicos que ocurren todo el tiempo, pero esas paredes están hechas a partir de grasa. Otra función es que también están presentes en la composición de nuestro cerebro. Inclusive puede tener una concentración del 60% nuestro cerebro a partir de puras grasas. También por esta razón participan en la comunicación de las neuronas, que son esas células que están presentes en el cerebro, que pues lo que ocasiona son que tengamos adecuados impulsos nerviosos. Pero hasta en el cerebro tenemos esas grasitas. Otra función es que también las grasas ayudan a transportar un grupo de vitaminas que vamos a denominar como las vitaminas liposolubles. Incluso ese nombre lipo quiere decir que está asociado a la grasita. Entonces, ¿qué vitaminas pertenecen a este grupo? La vitamina A, la vitamina D, la E y la K. Existe, aquí vamos a hacer un paréntesis, existe otro grupo de vitaminas que se llaman hidrosolubles. Esas quiere decir que están asociadas al agua. Ahí vamos a encontrar todo el complejo B, pero en el caso de las vitaminas a partir de grasas, únicamente estas cuatro que les mencioné hace ratito. Otra de las funciones es que ayuda a lentificar el vaciado gástrico. Por ejemplo, algo que pueden notar en sus planes de alimentación es que en los tiempos de comida principal les agregan fuentes de grasas saludables. Ahorita vamos a ver cómo qué fuentes les agregan y eso es con el objetivo de lentificar la absorción, por ejemplo, de los carbohidratos. Cuando combinamos los carbohidratos con grasas saludables y con una fuente de proteína, pues lentificamos la absorción de esos carbohidratos y por consecuencia también mejoramos el control de la glucosa, además de tener un proceso de saciedad muchísimo más prolongado. Entonces, ahí también están las grasas. Otra función es que también nos brindan energía. Junto con la parte de los carbohidratos, veíamos que los carbohidratos son esa fuente de energía como que está siempre a la mano, las grasas también. Entonces, en este caso, aquí les puse algo un poquito más detallado, que es en el metabolismo de los, en el metabolismo, perdón, del corazón. Ahí también están presentes las grasas como fuente de energía. Otra función, por ejemplo, que les pongo por aquí abajito, es una función antioxidante. Cuando hablamos de un antioxidante, por ejemplo, nos ayudan estas sustancias a evitar que ciertas sustancias que se producen dentro de nuestro cuerpo empiecen a dañar a las células sanas. Por ejemplo, vamos a llamar esta sustancia dañina, por así decirlo, radicales libres. Los radicales libres son moléculas que son inestables. Entonces,
Cuando ellos se quieren estabilizar, se van a juntar hacia una molécula sana para que entonces se estabilice el radical libre. Pero el hecho de que se haga esta parejita entre el radical libre y la célula sana va a ocasionar que la célula sana pues tenga por ahí algún daño, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los antioxidantes? El antioxidante va a agarrar el radical libre y le va a decir, tú no te vayas con la célula sana, quédate conmigo. Entonces, al momento de estabilizarlo, pues evitamos que siga ocasionando ese daño. Entonces, ahí las grasas también tienen un poder antioxidante. Estas son las 6 funciones que les traje de las grasas dentro de nuestro cuerpo. Ahora vamos a responder, ¿qué grasas debo de consumir para entonces tener todos estos beneficios, ¿no? Entonces, vamos a tener, o más bien, vamos a clasificar a las grasas en 3 categorías. Aquí se los puse en forma de velocímetro más o menos, donde tenemos en color verdecito las grasas monoinsaturadas y las grasas poliinsaturadas. En el color amarillo tenemos las grasas saturadas y en color rojo tenemos las grasas trans. El color nos da un poquito de idea de qué tanto puede llegar a afectar a nivel del organismo, pero ahorita las vamos a detallar un poquito más a fondo para que hablemos incluso sobre qué alimentos pertenecen en estas categorías. Vamos a empezar con las grasas trans. Las grasas trans, por ejemplo, incluso a veces las hemos escuchado como esas grasas malas, ¿no? Estas grasas trans se forman a través de un proceso a nivel ya industrial, donde lo que hacen es agregar a los aceites vegetales una molécula llamada hidrógeno. Esto va a ocasionar que le dé una propiedad para que se transforme en una versión sólida a temperatura ambiente. Todo esto con el objetivo de alterar el sabor, la consistencia del alimento, también para el fin de darle mejor sabor y también esto lo utilizan para darles vida de anaquel muchísimo más largas. Entonces, una grasa trans está procesada, es a nivel industrial y pues es cambiar la forma sólida de una grasa vegetal. Y por aquí vamos a ver que dónde vamos a encontrar estas grasas trans. Pueden estar en alimentos prácticamente industrializados. Por ejemplo, la margarina, la panadería. Cuando hablamos de esa panadería a nivel industrial, también tienen por ahí cantidad significativa de grasas trans. Las papas fritas, las galletas, la pizza congelada son algunos ejemplos que les traje por aquí, que son fuentes de grasas trans. ¿Cuál es el efecto de las grasas trans ya en nuestro cuerpo? Pues va a tener lamentablemente muchos efectos no tan beneficiosos, ¿no? El primero de ellos es que va a elevar el colesterol LDL, que incluso no sé si lo han escuchado también como el colesterol malo, ¿no? ¿Por qué lo categorizamos un poquito como el colesterol malo? Porque entre más elevado esté, mayor riesgo cardiovascular nos trae con él. Entonces, por eso se categoriza un poquito como el colesterol malo. No es que sea malo al 100%, pero hay que mantenerlo en dosis saludables, ¿no? También por ello, junto con el consumo de grasas trans, va a disminuir ahora el que hemos escuchado como el colesterol bueno, que es el colesterol HDL, ¿no? ¿Por qué es el colesterol bueno? Porque ocasiona que el LDL, entre otro tipo de grasitas, pues se mantengan estables. Por eso es importante que no esté tan bajito, al contrario, sino que se aumente su concentración en la sangre, ¿no? Pero en este caso, las grasas trans lo van a disminuir. También pueden aumentar los triglicéridos, pueden también fomentar un inicio de una inflamación a nivel interno y también va a promover la formación de grasa en el hígado, ¿no? Entonces, todo esto, pues, sumado, pues, nos va a llevar a la obstrucción de las arterias. Yo les digo mucho, imagínenselo como si fuera una tubería con sarro. Tenemos la tubería y toda esa grasa que se va acumulando a nivel de las arterias va formando una placa a nivel interior de las arterias. ¿Esto qué va a ocasionar? Pues que el flujo de sangre no sea el más adecuado y por consecuencia el corazón va a tener que trabajar de más. Por esa razón se asocian más a las enfermedades cardiovasculares. Inclusive por aquí les traje un dato donde la Organización Mundial de la Salud reporta que el consumo elevado de grasas trans específicamente aumenta el riesgo de muerte en un 34% y específicamente por cardiopatía coronaria en un 28%. Por eso vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva que hay un sello que nos especifica qué alimentos pueden contener este tipo de grasas.
Aquí, por ejemplo, pues podemos decir que las principales fuentes de grasas trans pues van a venir en los productos industrializados, pero aquí les puse esta palabra que dice aceites parcialmente hidrogenados. ¿Por qué? Porque el etiquetado de repente puede ser un poco pues sí, como engañoso, puede ser difícil de interpretar. Entonces, en este caso, si en la lista de los ingredientes, en los primeros 5 empiezan a leer que dice grasas o aceites parcialmente hidrogenados, en automático quiero que sepan que son grasas trans. Entonces, hay que tener también precaución, ¿no? Recordemos también que el uso de estas grasas es para darle mejor sabor a los alimentos, todo esto con el objetivo de que se aumente la compra de ese tipo de alimentos. Lamentablemente no existe una dosis segura del consumo de grasas trans. Tenemos un sello, como les mencionaba hace ratito, donde advierte la presencia de esta grasa en el producto, ¿no? Pero pues lo ideal es evitar su consumo, ¿no? Y aquí también les traje otro dato donde dice que también la Organización Mundial de la Salud reporta que de manera anual existe una muerte a nivel mundial de 278,000 personas gracias a las grasas trans. Entonces, es algo que podemos ver que no solamente se ve aquí en México, sino se ve a nivel mundial. Por eso es bien importante que sepan que, pues, busquemos la manera de evitar su consumo en la medida de lo posible. Ahora, vamos con las grasas saturadas. Las grasas saturadas, también una de sus características es que son sólidas a temperatura ambiente. Probablemente a lo mejor ahorita ya están pensando qué grasas no tienen estas características y ahorita las vamos a ver más a detalle. Estas grasas las encontramos tanto en productos naturales, que generalmente de origen animal, así como en aceites tropicales. Ahorita vamos a ver cuáles son esos aceites tropicales. Y estas grasas saturadas también las pueden encontrar en los productos industrializados. Por eso es bien importante que cuando tengan esa sesión de la lectura de etiquetas, pues identifiquen, ¿no? Cuáles son fuentes de grasas saturadas y qué cantidad contienen. Me parece que el taller pasado hablaban un poquito sobre la parte de la lectura de etiquetas, entonces también pueden ser buenas herramientas para que identifiquen este tipo de, pues, nutrientes que no son tan saludables, ¿no? Algunos alimentos donde podemos encontrar este tipo de grasas saturadas es en las carnes, por ejemplo. Cuando nuestro bistec tiene esos trocitos blancos, que es la grasita, es meramente grasa saturada. También en el pollo, por ejemplo, cuando le dejamos la piel al pollo, ahí está presente la grasa saturada. En la mantequilla, por ejemplo, el huevo, la leche entera, el aceite de coco y el aceite de palma son aquellos que vamos a categorizar como los aceites tropicales. También los encontramos estas grasas saturadas en mantequillas como la mantequilla ghee y la manteca de cerdo, ¿no? En el caso del huevo, se ha demostrado también que pues sí tiene un aporte de grasa saturada, pero también tiene aporte de grasas monoinsaturadas. Algo que vamos a ver ahorita, porque les traje ejemplos de que a lo mejor aceites podemos encontrar en el supermercado, es que pues no hay un aceite que esté como libre completamente de una grasa saturada o de una grasa trans. Lo que va a cambiar es la concentración y pasa algo muy similar con el huevo, ¿no? ¿Cuál es el impacto del exceso del consumo de grasas saturadas? Pues está asociada a mayor producción de grasa corporal que ocasiona sobrepeso y obesidad. Y esto porque es importante porque puede desencadenar señales, inflamatorias. Eso es lo que queremos evitar. También aumenta el colesterol LDL, o sea, aumenta el colesterol malo. También aumenta el colesterol total y con esto, pues, junto con ello lleva también el aumento de sufrir algún tipo de enfermedades coronarias, ¿no? También está asociada como algunos tipos de cáncer, por ejemplo, el cáncer de mama, cáncer de próstata, el cáncer colorectal, entre otros. También por eso su consumo debe de limitarse. Es importante también verificar el etiquetado frontal, ya que también contamos con un sello de exceso de grasas saturadas. Recordemos que no todos los alimentos tienen sellos, como lo que les platicaba hace ratito. Si voy a comprar bistec, si voy a comprar el pollo, a lo mejor si lo compramos así como a granel, pues no va a tener el sello de exceso de grasas saturadas. Pero ahora ya sabemos que en esos alimentos los podemos llegar a encontrar. Entonces, en este tipo de grasitas, la recomendación también es limitar su ingesta.
Respecto al consumo de aceite de coco, les muestro a través de diversos estudios llamados metaanálisis, los cuales tienen un grado de evidencia alto. Vamos a ver que en los estudios pues hay grados de evidencia, unos con mayor veracidad. Las conclusiones que tienen sobre este aceite, que es una grasa tropical, en este primero que les muestro, dice que investiga los ensayos realizados del año de 1985 al 2018, o sea, no estamos tan lejos del 2024. Fueron 17 en total los que estuvieron investigando y la conclusión fue que el aceite de coco va a aumentar el colesterol LDL. Volvemos a lo mismo, aumenta el colesterol malo, ¿no? Y esto fue comparado con otro tipo de aceites, por ejemplo, aceites vegetales como tipo aceite de oliva, aceite de soya, aceite de canola. Entonces, ahí tenemos que verificar que si utilizo el aceite de coco de manera constante, puede haber el riesgo del aumento del consumo de este tipo de grasas. Por aquí les traje otro estudio donde aquí incluyeron ahora 2 estudios y la conclusión de igual manera es que existe un aumento en el colesterol. Sí, el colesterol aumentó el bueno, el HDL, pero también hubo un aumento del colesterol malo, que es el LDL. Entonces, sí se vio como que sí trae un beneficio, pero a expensas de que también el LDL se va a empezar a aumentar, ¿no? Este otro estudio también, lo mismo, la misma conclusión, entonces por eso es importante que se acerquen a cada uno de sus especialistas para que les puedan dar una recomendación muy específica. Recuerden, lo que les estoy platicando en estos momentos es información que abordamos de manera general, pero cada paciente puede tener patologías muy diferentes, estilos de vida muy diferentes, entonces tenemos que adecuar cada recomendación de manera individual. Ahora, en el caso, que creo que por ahí hay una preguntita respecto a la manteca, también por aquí les traje un estudio de la manteca de cerdo, que este estudio fue dándole seguimiento a un grupo de participantes. En este caso, el seguimiento fue a 6,618 participantes. Aquí, pues, es importante mencionar que fueron personas sin antecedentes de enfermedades cardiovasculares, pero lo que se arrojó al final de esos 11 años es que 1,787 personas fueron reportadas con una muerte incidental. Entonces, esto en conclusión nos da la comparación que entre la mantequilla, la margarina y la manteca de cerdo, quien tuvo mayor asociación con enfermedades cardiovasculares fueron aquellos que utilizaban la manteca de cerdo constantemente, ¿no? Por eso lo que recomiendan es utilizar aceite vegetales. Pero ojo, aquí no solamente me refiero al aceite de oliva extra virgen, ¿no? También aquí podemos utilizar diferentes tipos de aceite, como es el aceite de canola, el aceite de soya, que ahorita también vamos a detallar un poquito más a fondo qué pasa con este tipo de aceites. Y por último, tenemos estas grasas insaturadas, que son aquellas que conocemos como las grasas buenas. Es importante que sepamos que son ácidos grasos que nuestro cuerpo no es capaz de crear. Por eso es importante asegurar su consumo a través de la alimentación. Aquí vamos a tener las grasas que vamos a llamar monoinsaturadas y las grasas poliinsaturadas. En el caso de las monoinsaturadas, a lo mejor lo han escuchado con el nombre de el omega 9, ¿no? Que su nombre es el ácido oleico. Y en el caso de las poliinsaturadas, aquí entra el omega 3 y el omega 6. Entonces, en este caso, el omega 3, uno de los omegas es el EPA, que tiene un nombre por ahí medio complicado de pronunciar, que es el ácido eicosapentanoico. Ese es el famoso EPA. Y también tenemos otro que es el DHA, que es el ácido hexaenoico. Por ahí parecen hasta trabalenguas estos nombres, ¿no? Y existe un tercer ácido que es el ácido alfa-linoleico. Entonces, linolénico, perdón. Entonces, esos son el omega 3. El omega 6 tiene el nombre de ácido linoleico y el ácido araquidónico. Estos son grasas poliinsaturadas. La diferencia entre la grasa monoinsaturada de la poliinsaturada tiene que ver con la estructura química y la comunicación entre los átomos que la componen, ¿no? En el caso del consumo del omega 3 y el omega 6, es necesario generar un equilibrio en su consumo. Por ejemplo, en el caso del omega 6, por cada 3 a 5 moléculas de omega 6, por lo menos debe de haber una de omega 3 para que entonces los dos en conjunto tengan un efecto antiinflamatorio. Si excedemos el consumo del omega 6, lamentablemente tiene un efecto inflamatorio. Por eso es importante asegurar el consumo de ambos.
Y por aquí les traje qué alimentos pues son ricos en estas grasas saludables, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las grasas monoinsaturadas, está el aceite de oliva, el aceite de canola, el aguacate y también las semillas como lo pueden ser los cacahuates. Y en el caso de las grasas poliinsaturadas, están en alimentos como las nueces, las almendras, también los cacahuates llegan a tener cierta cantidad, el aceite de girasol, de soya, de linaza, el huevo, por ejemplo, y pescados como el salmón salvaje, la sardina, la caballa, el arenque, generalmente pues, o principalmente son pescados de aguas frías, ¿no? Entonces, en cuanto a qué omega está más presente en alimentos, haciendo a un lado a los pescados, es el omega 6. Por eso a veces, de repente, su equipo de nutrición pues les incluye alimentos que tengan fuente de pescados, porque es muy buena fuente de omega 3. Entonces, si tengo bastante omega a través de los demás alimentos, recuerden que tiene que haber una relación 3:1 para que entonces, si tengo 3 moléculas de omega 6 en los alimentos, podamos agregar esa molécula de omega 3 a través del pescado. Y entre los beneficios de consumir este tipo de grasas, pues está el disminuir el colesterol total, disminuir el colesterol LDL, también hay una disminución en los triglicéridos y también tienen una función antiinflamatoria y junto con ello aumenta ese colesterol bueno que es el HDL. Entonces, por esta razón podemos decir que nos ayudan a la parte de la prevención de desarrollar enfermedades cardiovasculares y también contribuyen a que nuestras células tengan una adecuada salud. Entonces, ahora si nos preguntamos qué opción es mejor elegir, pues vamos a inclinarnos por las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas por los beneficios que mencionamos anteriormente. Ahora, pasa algo muy curioso en la parte de los aceites vegetales y por eso hay una controversia con los aceites vegetales. Existe algo que se llama punto de humo o también lo pueden escuchar como el punto de humeación. Esto se refiere a la temperatura máxima a la que el aceite se literalmente empieza a humear, ¿no? Esto es debido a la descomposición química que provoca al someterlo a altas temperaturas, hablando en calor, ¿no? Esto ocasionando una disminución de sus propiedades benéficas e inicia un proceso de saturación. Por eso cuando vemos, por ejemplo, esos aceites que tienen como ese color ámbar, ese color cafecito, es un aceite ya saturado a pesar de que cuando lo agregamos al sartén era amarillito, ¿no? Entonces, ese es un proceso de humeación. Ahora, ¿qué factores pueden modificar el punto de humo? Uno, pues la temperatura, que ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Les puse a qué temperatura ciertos aceites, que son los que más utilizamos, pueden tener la pérdida de sus propiedades benéficas. También las combinaciones de aceites, ya que cada aceite tiene su propia temperatura máxima a la cual debe de ser utilizado. La duración de la cocción, y aquí no hay un como dato exacto que nos digan, pues este aceite utiliza los 5 minutos, 10 minutos a cierta temperatura. No existe una información como tal. Y también las veces que utilizamos el aceite o reutilizamos el aceite, ¿no? Aquí vamos a ver que una de las recomendaciones es utilizar en una sola ocasión ¿cómo se llama? Utilizar en una sola ocasión el aceite para que no se esté saturando todo el tiempo, ¿no? Y por aquí está justamente el punto de humo de algunos aceites. Por ejemplo, aquí les puse de referencia también el aceite de coco, que en ocasiones una de las razones por la cual las llegan a recomendar es que pues soporta altas temperaturas. Pero vamos a ver que también tenemos el aceite de girasol, que va a tener una buena resistencia. Estamos hablando de 232 grados centígrados. O el aceite de cacahuate, por ejemplo, también 232 grados centígrados. El aceite de canola, 204 grados centígrados y el aceite de oliva extra virgen 160. Por esa razón, es importante saber qué tipo de aceite voy a utilizar para el proceso de la cocción. Aquí les puse esta recomendación. Si la temperatura supera los 200 grados centígrados, como las preparaciones de hornear, asar o saltear, debo elegir aceites que pues no me soporten más de esas temperaturas, ¿no? En este caso pudiera ser el aceite de aguacate, el aceite de girasol, ocasionalmente el aceite de coco, pero pues muy esporádicamente, o el aceite de canola, ¿no? Pero si resulta que es un aceite que no soporta tanto los 200 grados centígrados como puede ser el aceite de oliva extra virgen, la recomendación es consumirlo en crudo. Por eso el aceite de oliva extra virgen es muy bueno
pero siempre y cuando se consume en crudo, ¿no? Ahorita les voy a decir como qué opciones podemos utilizar para sacarle el mejor provecho a este tipo de aceites. También aquí les puse qué opciones tenemos en el supermercado, ¿no? Vamos a empezar con uno que es muy comercial, que es el aceite de capullo, por ejemplo, que es aceite de canola. Y aquí les coloqué la cantidad de grasa de cada una de las que vimos, poliinsaturada, monoinsaturada, saturada y trans, que contiene por cada 100 mililitros. Y aquí es bien importante que sepamos que es por cada 100 mililitros. ¿Por qué? Porque de repente podemos ver cantidades muy, muy altas, por ejemplo, no sé, en el aceite de canola vemos 8 gramos de grasa saturada, ¿no? Pero no les vamos a recomendar que en un solo tiempo de comida, pues utilicen 100 mililitros, ¿no? Al contrario, las dosis son de 10 a 15 mililitros, que venía siendo una cucharada, una cucharadita cafetera. Entonces, es importante que sepamos que es en 100 mililitros todo lo que les voy a estar mostrando. En el caso del aceite de canola, por cada 100 mililitros tenemos 28.8 gramos de grasas poliinsaturadas, o sea, de las grasas buenas, de monoinsaturadas 56.6, y ya de las grasas no tan buenas, que son las saturadas 8 gramos, y de las grasas trans 930 gramos, ¿no? Otro que también es muy comercial es este que es de soya, que de igual manera, poliinsaturadas 57 gramos, de monoinsaturadas 20 gramos, de grasas saturadas 14 gramos y de grasas trans 875 miligramos. Aquí está otro que es el aceite de oliva extra virgen y vemos que de grasas saturadas tiene 15 gramos y de grasas trans tiene 25 gramos. Aquí no les coloqué los poliinsaturadas y monoinsaturadas porque lamentablemente la etiqueta no lo declara. Otro aceite, por ejemplo, es el de cártamo, que también tiene una buena cantidad de poliinsaturadas, que son 14 gramos, 71 de monoinsaturadas. De saturadas tiene 7 gramos y de trans 130 miligramos. En el caso de aceites de girasol, aquí les puse de ejemplo este de la marca Cristal, que tiene poliinsaturadas 4.5 gramos, de monoinsaturadas 7.59 gramos y de saturadas 1.1 gramos. Y el aceite de aguacate, también por aquí tenemos de ejemplo esta marca, de poli 10.9, de mono 66.7 y de grasas saturadas tiene 13.7 gramos. Les pongo por aquí el aceite de coco, ¿no? Y quiero que también vean la diferencia. De poliinsaturadas no tenemos nada, de grasas monoinsaturadas tenemos 5 gramos, de grasas saturadas tenemos 86 gramos y de grasas trans no tiene nada. Entonces, si lo comparamos con las versiones que vimos anteriormente, sí hay una gran diferencia en la concentración de las grasas que no son tan saludables. Otro aceite, y aquí quiero que vean que este aceite llamado Sabrosano tiene combinaciones de aceites. ¿Por qué no se convierte en la mejor opción? Porque cada aceite va a tener su propio punto de humo. Entonces, ahí ya lo vuelve como difícil de manejar, ¿no? Entonces, en el caso del Sabrosano tenemos 57 gramos de poliinsaturadas, 20 de monoinsaturadas, 14 gramos de saturadas y 875 de las grasas trans. Otro que les traje por aquí, que también es una combinación de ambas, es el de 1, 2, 3, que combina canola y girasol. Y también vemos por aquí que tiene 29 de las grasas poliinsaturadas, 64 de mono. De las saturadas tiene 7 gramos y tiene 2000 miligramos de las grasas trans. En el caso de algunos aceites que se venden como el aceite de oliva, tenemos esta marca que mezcla aceite de oliva y aceite de oliva extra virgen, porque no es lo mismo. El aceite de oliva extra virgen tiene un proceso por el cual lo extraen muy diferente y lo vuelve más puro a comparación del aceite de oliva normalito. Entonces, en este caso, hasta el aceite de oliva tiene 13 gramos de grasas saturadas y 100 de grasas trans. La mantequilla, por ejemplo, también aquí se hizo el cálculo con base a 100 gramos y por cada 100 gramos tenemos 4 gramos de poliinsaturadas, 24 gramos de las grasas monoinsaturadas y 52 gramos de las grasas trans. También tiene una muy buena concentración de las grasas no tan saludables. Y por último, la manteca, por ejemplo, que tenemos que sí, efectivamente llega a tener cierta cantidad de grasas buenas, como las monoinsaturadas 42.9, poliinsaturadas 15.5, pero tiene también una buena concentración de grasas saturadas, que en este caso son 39.2. Entonces,
A lo que voy con esta información no es que satanicemos un alimento, no, ningún alimento por sí solo va a ser bueno o malo, pero sí es importante que sepamos qué cantidad voy a consumir y qué tan frecuente lo voy a estar consumiendo, ¿no? Y en el caso, pues, como vimos en el punto de humo, ¿cómo lo vamos a estar utilizando? Ujú. Ahora, ¿cómo podemos cuidar el consumo de estas grasas? Aquí, como punto número 1, utiliza herramientas como las cucharas medidoras o aceite en spray, sería una muy buena alternativa. Por cada 2 disparos tenemos una buena cantidad para poder sazonar o poder cocinar, perdón, los alimentos, ¿no? Y en el caso de las cucharitas medidoras, así no le agregamos el aceite directamente al sartén o a la olla y pues los podemos pasar, ¿no? Entonces, siempre con una cucharadita medidora. También recomendamos consumir con mayor frecuencia, pues, fuentes de grasas saludables como el aguacate y las semillas, ¿no? A lo mejor los aceites van a ser parte de mis preparaciones, pero súmenle todavía más grasas saludables a través de alimentos naturales. Preferimos, por ejemplo, que las cocciones sean con, por ejemplo, asados, horneados al vapor para reducir en la medida de lo posible la concentración de este tipo de grasitas. Y también se les recomienda que utilicen el aceite en una sola ocasión, ¿no? Para evitar que lleguemos a ese punto de humo y que se empiece a saturar. Y también aquí unas recomendaciones a evitar, pues evitar consumir la piel del pollo, inclusive hasta en el proceso de la cocción. Si hacemos, por ejemplo, un caldito de pollo y le agrego, no sé, muslo o la pierna, aunque diga, no, Andrea, no me lo comí cuando ya me serví en mi plato, ya desprendió la grasa saturada en el caldo. Entonces, lo importante es no cocinarlo ni siquiera con la piel del pollo. Utiliza también evitar utilizar más de una vez el aceite, por lo que mencionábamos hace ratito, del punto de humo y el proceso de saturación. Evitemos preparaciones como empanizados, fritos o capeados, porque pueden ser preparaciones donde el aceite se mantenga quemándose directamente en el sartén al fuego. Entonces, esto puede ocasionar que se esté saturando y también porque por las preparaciones son muy susceptibles a que absorban la grasa, ¿no? Y a pesar de que le pasemos la servitoalla, la grasa va a estar ahí ya en ese proceso de absorción y pues ahí como dato curioso, las grasas nos van a dar mayor concentración de calorías a comparación de los carbohidratos y las proteínas. Por eso es importante también tener en cuenta que tenemos que tener un adecuado consumo de las grasas. También evitemos consumir las grasas visibles de la carne, lo que les platicaba hace ratito. Esos trocitos blancos que se ven en las carnes rojas principalmente es meramente grasa saturada. Y también evitar el consumo de productos procesados, por lo que veíamos hace ratito. Ahora, ¿qué cambios podemos ir realizando? ¿No? Aquí les puse unos ejemplos de cambios sutiles que podemos llevar a cabo todos los días para que poco a poquito disminuyamos el consumo de este tipo de grasas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ensaladas, de repente a lo mejor una ensalada así sin nada puede ser algo muy sencillo que decimos, oye, Andrea, como que le falta saborcito, pues podemos cambiar con qué lo estamos acompañando, ¿no? Evitar el uso de aderezos, que no sé si alcanza a ver en sus dispositivos, pero aquí les puse un dedito donde estaba el sello de grasas saturadas o de grasas trans, ¿no? Preferir entonces preparaciones como las vinagretas, que aquí les puse ingredientes que pueden poner una cucharadita de aceite de oliva con el jugo de un limón, cilantro al gusto, lo mezclamos y se lo agregamos a la ensalada y al tener el aceite de oliva en frío, mantenemos sus propiedades benéficas. ¿Qué otro cambio podemos hacer? Por ejemplo, en un sándwich, cambiar la mayonesa por el aguacate, ¿no? También por aquí les señalicé que tienen los sellos de excesos de grasas saturadas y grasas trans, pero si lo cambiamos por el aguacate, tenemos fuente de grasa saludable. En los snacks o en las colaciones, ¿no? A lo mejor por aquí cambiar estas papitas que van a tener también excesos de grasas por semillas, porque las semillas también son fuentes de grasas, pero son fuentes de grasas saludables. Entonces, este cambio también lo podemos ir realizando. En los procesos de cocción, ¿no? Evitar el uso de la manteca, evitar el uso del aceite de coco, utilizarlos muy esporádicamente, porque así como se los he dicho a cada uno de mis pacientes, no vamos a categorizarlos como, híjoles, están súper prohibidísimos, no, pero sí tiene mucho que ver la cantidad y la frecuencia en que los utilizan. Entonces, utilícenlos ocasionalmente y en dosis muy, muy bajitas, pero en mi preparación de todos los días, pues preferir en lugar de la manteca, el aceite de aguacate, por ejemplo. Y les pongo estos en particular
cambiar por que soportan las altas temperaturas. También podemos cambiar preparaciones como empanizados, fritos o capeados por preparaciones como al vapor o asados. Y aquí, por ejemplo, las carnes, también podemos ir haciendo un cambio en el corte, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las carnes de res, los cortes con menor contenido de grasa son el lomo, la pierna, la espaldilla. Y en el caso del cerdo, el lomo y el filete. Entonces, preferir que la carne se vea así, como vemos en la imagen del lado derecho, que casi no tiene grasita, a comparación de la que está del lado izquierdo. Y en el caso del pollo, pues evitar el pollo con la piel, por lo que les mencionaba hace ratito, y preferir que no los vendan así sin piel hasta en el proceso de la cocción. Entonces, en conclusión, las grasas son muy importantes para todos los seres humanos. Ya vimos que están presentes en muchísimas funciones y si nos metemos todavía más a fondo, vamos a encontrar que están en todos lados. Entonces, es importante que aseguremos qué tipo de grasa voy a utilizar para saber qué efecto va a tener en el organismo y siempre comerlas conscientemente, ¿no? Sabiendo que estamos consumiendo, sí, a lo mejor una fuente de grasas no tan saludables, que ya vimos que en los aceites vegetales ninguno se salva de tener grasas saturadas, pero tenemos que ver la concentración que nos otorgan. Como vimos, el aceite de coco se nos da a concentraciones de más de 80 gramos por cada 100 gramos, a comparación de otros que hablamos de 14, 7 gramos. Entonces, con base en esta información, yo los invito a que pues tengan esas decisiones cuando vamos al supermercado en qué tipo de aceites voy a utilizar para la preparación de mis alimentos.